el podcast de SpyTech, el parque científico y tecnológico de la Universidad Jaume I, con Juan Antonio Bartolín. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, el número 13 de Innovar con B de Bar, el podcast donde la innovación y la tecnología se encuentran en una conversación distendida directamente desde este acogedor restaurante del Carceller de Castellón. Hoy en Innovar con B de Bar vamos a hablar de un material que está en todas partes y que ha permitido enormes avances tecnológicos, pero que además ha abierto grandes y profundos debates ambientales de nuestro tiempo, y estamos hablando del plástico. Para hablar de ello tenemos dos visiones complementarias. Desde la investigación en materiales, el doctor Luis Cabedo, catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales del Departamento de Ingeniería y Diseño de Sistemas Industriales de la Universidad Jaume I, donde ha desarrollado toda su labor científica en el campo de materiales plásticos, y CEO de Cevimat Lab, que es una spin-off de la universidad centrada en el estudio de la biodegradación de materiales para favorecer la economía circular y que además facilite la convivencia de personas, entorno natural e industria. Y desde la industria contamos con Raúl Sangrós, director de Transformación y Desarrollo Operacional de UVE, una de las empresas más relevantes a nivel internacional del sector químico, y que ambos lideran la cátedra UVE de Plásticos Sostenibles. Vamos a intentar responder a una pregunta que no es sencilla: ¿el plástico es un problema o es parte de la solución? Y bueno, me gustaría agradeceros que haya vuestra participación en esta edición de Innovar con B de Bar. Hay veces que hablamos del plástico como si fuera algo prescindible, pero la verdad es que está en todas partes, en casi todo, ¿no? Y hasta qué punto el plástico ha sido un material esencial en nuestra vida, tanto para el desarrollo tecnológico como para la calidad de la misma. ¿Cómo lo veis? Bueno, bajo el paraguas de la palabra plástico viene en realidad toda una familia de materiales que son muy variados, que son muy diferentes y que tienen multitud de usos, que son materiales que son recientes y que, como comentabas, han supuesto un cambio radical en la capacidad de fabricar cosas y de desarrollar tecnologías. Entonces, dentro de plásticos, podríamos meter dentro del mismo paquete desde las bolsas de plástico, las pajitas o las botellas, que todo el mundo relaciona con materiales plásticos, hasta las pinturas, los neumáticos de los coches, las fibras de los textiles. Quiero decir que dentro de ese paraguas de plásticos hay una cantidad grandísima de materiales y que hoy en día se vuelven imprescindibles. Es imposible comprender el mundo actual, el nivel de confort que tenemos, el nivel de seguridad alimentaria, el nivel de salud que tenemos y de facilidad para fabricar cosas si no entran en juego los materiales plásticos. Por tanto, el material plástico en sí mismo es lejos de ser un problema. El problema no es el material. El material es un material extraordinario. Y además se usa de esta manera tan masiva precisamente porque se trata de un material extraordinario en cuanto a la combinación de propiedades. Es ligero, tiene unas propiedades mecánicas que son exclusivas, son únicas, tiene, por ejemplo, transparencia, tiene una serie de propiedades y de combinación de propiedades que hacen de él un material perfecto para ingeniería, para fabricar cosas. Entonces, el material plástico no es un problema. Ahora bien, ¿qué pasa con sus residuos, ¿no? ¿Y qué pasa con la gestión de este plástico tras su uso? Eso sí que efectivamente es un problema grande. Y desde el punto de vista de industria, además los dos, en este caso Luis tiene doble gorra, ¿no? Como investigador y como CEO de una empresa, y Raúl obviamente está dentro de la industria ya de una gran corporación. ¿Somos conscientes de ese impacto económico y social que tiene el plástico en sectores tan diversos como alimentación, salud, o nos vamos a automoción y energía? Bueno, Luis lo ha resumido muy bien. Las características intrínsecas de este polímero, que abarca, como él ha dicho, muchísimas, infinitas aplicaciones, hacen que a lo largo de tantísimos años, no son tantos viéndolo con perspectiva histórica, pero sí que lo son teniendo en cuenta, hablamos de un centenar de años, donde la optimización ha sido espectacular. Por lo tanto, hoy en día, a nivel de producción industrial, se consiguen ya unos materiales con unas características a unos precios que se unen
hacen que este material sea imbatible, es decir, por su ligereza, por su resistencia, pero por su bajo precio hace que esté tan intrínsecamente metido en nuestras vidas. Por lo tanto, es verdad que como todo pues tiene en sus partes extremas unas características que a lo mejor podrían ser complementarias con otros materiales o incluso sustituibles, pero que al final por la industria pues lo introduce con unos precios que hacen realmente muy difícil prescindir de él. Pero además te diría que gracias a este material tenemos el bienestar que tenemos en general, desde el punto de vista de salud, de movilidad, de habitabilidad en nuestras casas. Por lo tanto, todo está muy intrínsecamente equilibrado y prescindir de él De hecho, es no complicado. podríamos vivir sin ellos ahora. Hombre, podríamos vivir de una forma muy distinta, pero es que volver atrás, cuando tú has conseguido este equilibrio después de tantas décadas, es muy difícil. Lo que sí que habría que poner el enfoque es en el uso, es decir, en el valor, que ahora probablemente entremos, es decir, cómo valorizamos realmente este material, teniendo en cuenta al final su final de vida, cómo se puede reutilizar o reaprovechar, y ahí hay que considerar el valor real que tiene al final de su vida. Pero yo un poco también entrando en debate, lo que comentaba Raúl, la parte económica es fundamental, es esencial. En un mundo como el actual, la parte económica es esencial. Y poder fabricar las cosas baratas es muy importante y es muy interesante y es muy positivo, porque hace que llegue los beneficios de la tecnología lleguen a muchas más personas, ¿vale? Pero la industria no solo utiliza material plástico como sustituto de algo que sería más caro. Esa imagen que se está dando o que se ha dado durante unos años del material plástico como el gran sustituto, esto no está hecho de tal, que esto está hecho de plástico, eso es erróneo, es erróneo de base. Es erróneo de base porque si hacemos una selección del material desde la perspectiva exclusivamente técnica, probablemente salga el plástico también, el material, el que es óptimo. O sea, no se gasta porque sea Propiedades que barato, pueda tener. sino es porque realmente es mejor. Pero es que aún voy más lejos. Si hiciéramos un análisis de lo que cuesta producir un producto en material plástico respecto a lo que cuesta producir un producto en otro material que no sea plástico, la cantidad de energía y la cantidad de recursos que hay que invertir es muy superior generalmente. Esto es una generalización, habría que ir al detalle, pero generalmente cuesta mucho. Pongo un ejemplo muy sencillo que todos tenemos en casa. Cuesta muchísima más energía, muchísima más, contamina mucho más fabricar una bolsa de algodón, de estas reutilizables para ir al supermercado, ¿vale?, que no una bolsa de plástico. ¿De acuerdo? Me dice, sí, pero no se puede gastar muchas veces. Bueno, podemos ver cuántas veces se puede gastar. Y se compensa la... ¿no? Hay un estudio de la Municipalidad de Copenhague, por ejemplo, donde establece que harían falta entre 2.000 y 20.000 reutilizaciones de una bolsa de algodón para no gastar una de plástico diferente cada vez. Pero es que incluso para un solo uso, pongo el ejemplo, ayer mismo hice carrilleras, compré las carrilleras y iban envuelta en un plástico totalmente adaptable a la forma de la carne, es decir, no dejaba ningún espacio, por lo tanto tiene una atmósfera bastante protegida el alimento para que tenga una durabilidad mayor, y es un film que tiene varias capas en el que cada capa aporta una protección de resistencia mecánica, resistencia que no entra el oxígeno o si tiene nitrógeno dentro. Bueno, lo venía a decir porque realmente es un pequeño film que lo voy a utilizar solo. Saco el alimento, la proteína fresca y la voy a cocinar. Y ese film ya no tiene mayor uso. Pero es que en esa aplicación es difícil sustituirlo por otro material. Es el mejor en cuanto, fíjate, lo que estamos hablando del peso que puede tener, el volumen que ocupa en el transporte, te evita otros envases que requerirían mucho más peso y por lo tanto en el transporte más penalizado. Desde ese punto de vista, aunque sea un solo uso, es la mejor tecnología para esta protección. Pero ahí cuando hablamos, normalmente al plástico siempre se le asocia el mensaje de la connotación de contaminación, que se ve que contamina más o parece que porque Claro. no se valora. Seguimos con este ejemplo del film. Es muy ligero,
Si tú lo echas al medio ambiente, no se degrada con mucha facilidad, tarda muchos años, pero además esa ligereza pues, lo va a arrastrar el aire o flota en el agua, por lo tanto es muy visible. Es decir, no, por supuesto que digamos, un síntoma de cómo nosotros estamos gestionando nuestros residuos. Es el más visible probablemente, pero no es que estemos gestionando bien el resto. Entonces, creo que debemos de focalizarnos desde dos aspectos. Uno que lo ha comentado Luis, que es la funcionalidad de esos plásticos. Sin ellos, probablemente nuestra vida sería distinta. Y luego, cómo realmente luego gestionamos ese plástico ya utilizado, reutilizándolo, reaprovechándolo o Saber utilizarlos mejor, ¿no? Exacto. Exacto. De alguna forma, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí, Raúl ha dado en el clavo de la cuestión. Es decir, el problema no es solucionar sacando el plástico poniendo otra cosa. Esto no es la solución. Cualquier cosa que pongas para la mayor parte de utilidades en donde se gasta plástico, cualquier material que emplees va a contaminar más y va a funcionar peor que el plástico hasta el día final de su uso. ¿Dónde empieza el plástico a tener problemas serios? El día que acabas de usarlo. ¿Por qué? Bueno, pues aquí hay yo encuentro como dos, aparte de la capacidad que tiene de interactuar, como comentaba Raúl, con la naturaleza, por su ligereza, porque hacen cosas muy finitas, normalmente son films, entonces sale el aire los transporta muy rápidamente, el mar los transporta, entonces es muy visible, interactúa muchísimo con... Pero el motivo fundamental no son las propiedades que hacen que el residuo sea más problemático, sino por qué eso es un residuo. Entonces, ahí hay fundamentalmente dos motivos que vienen vinculados en parte a una cosa que a priori es un beneficio, que es su bajo coste, pero que luego acaba siendo un problema. Y me explico un poco más. Primero, el residuo de un plástico no vale nada. No vale prácticamente nada. El valor de un plástico, el de post-consumo, que se llama, el de después de su uso, ha perdido prácticamente entre el 80 y el 90% de su valor. Si hablamos de un material que parte de un valor de 1, 2, 3 euros kilo, ¿cuánto vale el kilo después de uso? Vale nada. Entonces, ¿qué sentido tiene invertir dinero, Ya entiendo, sí. ¿vale?, en intentar sacar provecho de un material que viene sucio, de postconsumo, con pocas garantías de que esté bien, que no sabes la historia que ha tenido a lo largo de su vida, que no sabes cómo está, cómo la han conservado? ¿Qué sentido tiene, desde un punto de vista económico, reintroducir eso? No tiene ninguno. Económicamente no se da cuenta. Entonces, la industria o el sector no recicla, uno de los motivos, no porque no quieran reciclar, sino porque no saben los números. No saben los números. Entonces, si queremos producir a ese precio, tenemos que gastar material virgen. O bien, facilitar la reintegración del reciclado mediante, sin entrar en detalles técnicos que ahora os puedo contar un montón la problemática que hay al reciclado, pero una parte económica, quiere decir, el material reciclado es más caro que el virgen. Eso es así. Eso por un lado. Y el segundo lugar es el hecho de que muchas de las aplicaciones, que es donde decía Raúl de valorizar, como es tan barato el material, nos permitimos hacer cosas que tienen muy poco valor, que son de usar y tirar. Una cosa que la gasto un momento y la tiro. Una cosa que, ¿para qué tengo que reutilizarlo si puedo gastar una nueva cada vez? ¿Para qué tengo que molestarme en limpiar esto si puedo coger y hacer uno nuevo si es que no vale nada? Entonces esto hace que gastemos los materiales plásticos para productos que tienen muy bajo valor añadido, muy bajo valor añadido. Y esto, claro, como tiene bajo valor añadido, pues genera un consumo masivo y una gestión nefasta de los residuos. No vale nada. Claro, es que de alguna manera, a ver, sí que estamos intentando desmitificar el hecho de que el plástico, de la connotación negativa al plástico, pero claro, si luego no tiene ningún valor y luego nosotros tampoco sabemos utilizarlo adecuadamente, estamos generando ese postproducto. Ahí me gustaría también, nosotros pensamos desde el punto de vista de ciudadano, digamos, el ciudadano lo separa en una bolsa, ya hemos aprendido un poco qué tipo de envases son los que pueden ir creo que cada vez lo conocemos mejor, y cerramos esa bolsita, la metemos en el contenedor y creemos que nuestra responsabilidad como ciudadanos ha terminado. Acabado ahí. Es cierto que que es solo lo que podemos hacer, quizá, y es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que pensar también que a la hora de producir estos tipos de productos, hay que pensar desde el momento en que se diseña, cómo mejorar su diseño para que luego sea más fácil poderlo reutilizar. Porque ahora, separando los envases, es muy poca la cantidad de plástico que se puede
reaprovechar, tal y como está el sistema. ¿Es una crítica al sistema de reciclado? En absoluto. Hemos ido avanzando mucho y creo que lo que comentaba al principio, tendremos que ir volviendo a encontrar nuevos equilibrios en el que, como dice Luis, habrá que pagar más por estos productos y eso no significa que al aumentar su coste se bajará la demanda. Yo creo, esa es una opinión personal, creo que no, la sociedad internalizará esos costes y donde dedicamos recursos hacia otro lado vendrán hacia aquí. Pero como el valor que aporta para nuestra vida seguirá siendo el mismo, se le dará más valor al poco precio que tendrá, pues incrementará su valor y se mejorará todo el sistema de recuperación, de reciclado. Yo creo que poco a poco iremos yendo hacia... Que eso sería la línea, por ejemplo, de investigación en nuevos materiales, bioplásticos o nuevos polímeros que ayuden un poco a precisamente hacer esa valorización adecuadamente, ¿no? Sí, en parte sí y en parte no. Es decir, los bioplásticos, como los nuevos materiales, vendrán a lo mejor a cubrir unas necesidades o vienen a responder a determinadas aplicaciones concretas, pero no esperemos nunca que vaya a salir un material plástico que va a ser fabuloso de final de vida y se va a comportar de manera... Eso no va a existir, eso no es así. Físicamente no le puedes pedir a un material que sea súper resistente a la oxidación o a la corrosión, que mantenga bien los alimentos y que luego el día que dejes de gastarlo se lo coman las bacterias y desaparezca en un segundo. Eso es ciencia ficción. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución es una solución que tiene que ver, o sea, no hay soluciones sencillas. Es uno de los problemas que a veces tenemos a la hora de comunicar nosotros este tema, es que parece que como que todo acaba en gris. Y es que todo acaba en gris un poco. ¿Por qué? Porque es muy complejo, porque las realidades son completamente diferentes. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a que la gestión de residuos que se hace en la ciudad de Estocolmo, Copenhague, Madrid, Barcelona, no tiene nada que ver con lo que pasa en el sudeste asiático, en Nigeria o en... Entonces, las soluciones no todas son iguales. Podría dar una cifra que es una cifra hecha por un estudio de hace ya unos años, de ONG, probablemente no esté muy afinada, pero sí que puede ser orientativa, por ejemplo. Uno de los principales problemas que tienen los materiales plásticos desde el punto de vista medioambiental es su interacción con el ecosistema marino. ¿Vale? Bueno, pues entre Estados Unidos y Europa, conjuntamente, según ese estudio, solo somos responsables del 3% de los plásticos que se vierten al mar. ¿Vale? El resto no vienen de aquí. Entonces, prohibir el uso, por ejemplo, de pajitas para beber en Guadalajara, pensando que esa pajita puede acabar interactuando con una tortuga en una playa en las Bahamas, eso no es real, eso no va a suceder, eso no es cierto. Entonces, ¿tiene sentido? Pues tiene sentido centrar un poco las acciones que sean más quirúrgicas, más decididas. ¿Esta aplicación es necesaria? Sí, pues se mantiene. ¿De qué manera es mejor? Pues a lo mejor lo que es bueno aquí, que hay un sistema de reciclado adecuado, pues a lo mejor no es bueno en la India, o es bueno aquí y no es bueno en Estocolmo. Eso hay que pensarlo. Porque por eso es complicado. eso irá también ligado a esa normativa que se está aplicando de alguna forma, que estás hablando de zonas grises, con lo cual, Sí. aunque no es un material nuevo, ya lleva muchísimos años en funcionamiento, siguen habiendo líneas divisorias un poco complicadas a la hora de decir cómo puedo reciclar. De hecho, habéis comentado que cuesta más reciclar para luego un uso que no va a tener mucho sentido, con lo cual habría que darle otro enfoque. Pero claro, todo esto va regulado por normativa y sabemos que en Europa pues la normativa es bastante diferente a la que puede haber en la India o en el continente africano, ¿no? ¿De qué punto, de alguna manera, eso nos permite avanzar o no en gestionar esas líneas grises o esas situaciones un poco... Digamos, por simplificar muchísimo, Sí, claro. La industria se mueve principalmente por mercado, demanda, creación de necesidad, mercado, por el precio principalmente, y luego por la regulación, por la legislación. Creo que es muy fácil de entender que en el mercado y el precio existe un entorno global. Está muy ya, por vasos comunicantes, nos movemos ya a un nivel que el precio que está en China nos afecta y al revés, es decir, que está bastante equilibrado. A nivel de legislación, quizá no ha sido tan evidente hasta ahora cómo la regulación también tiene que tener en cuenta a nivel global cómo está
dónde está ubicada la industria y la demanda a nivel local. Por lo tanto, una regulación que no tenga en cuenta cómo va a afectar al producto que venga desde el exterior, en Europa, por ejemplo, estoy hablando, pues va a suponer un desequilibrio que va a afectar a la industria local. Por simplificarlo también, es decir, si nosotros legislamos de una manera que incrementen los costes aquí o dificulten la competitividad a la industria europea, sin proteger al producto que viene de otras zonas, como puede ser de Asia, que es más evidente, pues al final el producto de Asia, que no estará penalizado por esta legislación, Sea más tendrá competitivo. muchísima más facilidad para entrar, por lo tanto queda desprotegido. Entonces, legislación, por supuesto que sí, porque creo que desde el punto de vista de regulación de cómo diseñamos los productos para poderlos reutilizar mejor y cómo luego el impacto que tenga en el medio ambiente, bien sea a nivel de emisiones o de capacidad para luego reutilizarlo o reciclarlo, por supuesto que sí, pero tiene que ser equilibrado para todos los productos que estén en ese propio mercado. Claro, porque de hecho el problema es si desde el marco europeo realmente son conscientes de ese desequilibrio que se genera, que no solo será el plástico, porque también se producen otro tipo de productos, ¿no? Pero hasta qué punto eso sí que puede provocar... Lo ha provocado ya. Lo ha provocado ya. Sí, Lo ha sí. provocado ya. El desequilibrio se ha establecido, la competitividad lo hemos visto. Porque, de hecho, perdona que te interrumpa, hubo una época, ¿no?, en la que Europa se ponía muy dura con el tema de la regulación, y de hecho las empresas tenían que seguir muy a pies juntillas. Y luego ha habido como una especie de break-even, ¿no?, en el que parece como que se ha relajado todo un poco más, porque están empezando a ver que no va por ahí los tiros, o por lo menos están generando un impacto económico. Entonces, claro, si La hablamos de regulación normativa... europea vino con el Green Deal, empezó a estar más... se desarrollaron en un montón de aspectos mucha legislación. Nosotros sí que lo veíamos en otros mercados fuera de Europa, como la preocupación por estos temas no era tan evidente. Con lo cual, no, solo en el mercado, en la demanda europea, sí que se veía. Ahora parece que haya un cambio, pero no están desapareciendo las legislaciones. Es decir, no estamos volviendo atrás. Simplemente que pues, hay digamos que unas demoras o unas relajaciones en la aplicabilidad de estos temas. Pero en absoluto están desapareciendo las regulaciones, ¿eh? Se sigue manteniendo. ¿Creéis que en un futuro hablaremos menos del problema del plástico y más de cómo debemos utilizar materiales? Porque ahora, antes has comentado las pajitas en medio del océano, ¿no? Genera como digamos, una sensación bastante incómoda esas islas de plásticos en las que achacan a que todo eso es el mal uso del plástico y acaba ahí, ¿no? Y comentabas, a lo mejor eso es un 3% de lo que genera Estados Unidos y Europa, porque viene de otros sitios, ¿no? ¿Hasta qué punto hablaremos en el futuro del problema del plástico? El problema del plástico es un problema muy serio, el problema medioambiental del plástico. O sea, nosotros eso lo vemos claro. Nosotros llevamos, en nuestro grupo de investigación en la universidad, llevamos más de 20 años focalizados en esto, que no es una cosa que venga nueva de ahora. Se veía venir y se ve venir. El problema está en que las soluciones no son sencillas, ni son de aplicación global, ni entonces la forma de hacerlo va a ser complicado, va a venir de la mano de la regulación, pero hemos de colaborar todos porque es un problema global. Es decir, disminuyendo el número de bolsas de plástico que se emplean en Francia, esto tiene muy poco impacto en lo que hablabas tú de las islas de plástico en el Índico. Es decir, esto no... o en el Pacífico, esto no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces, lo que sí que parece que está claro es que al final hay como un elemento que sí que todo el mundo tiene claro, que la solución pasa por lo que ha venido a llamarse economía circular, ¿eh? Que es un poco pensar de principio a fin en los productos y en los objetos. Es decir, de esto de qué material gastamos, cómo lo fabricamos y al final de vida, ¿qué vamos a hacer con él? Podemos volver a reinsertarlo, se puede valorizar de otra manera, se puede... Entonces, esto se entraría en un círculo virtuoso en el cual, poco a poco, podríamos ir gestionando de manera natural este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, prohibir
de repente todos los plásticos para envase alimentario, pues es que no tiene ningún sentido. Prohibir la bolsa de plástico es que no se va a poder hacer y no se va a hacer. Es más complejo que todo eso. Bueno, yo me quedo con la idea de que, pues, además ha salido varias veces a lo largo de la conversación, el plástico no solo es un problema, sino es una de las grandes herramientas tecnológicas de nuestra sociedad, que sin él sería muy complicado encontrar materiales que hicieran lo mismo con la misma funcionalidad y sobre todo con la misma durabilidad, ¿no? Pero aquí realmente el problema quizás pues subyace en cómo lo diseñamos, cómo lo usamos y cómo lo gestionamos después. Y ahí todavía tenemos camino, a pesar de todos los años que llevamos utilizándolo. Pero ahora la necesidad está precisamente surgiendo por el exceso volumen en consumo, ¿no? De material, ¿no? Muchas gracias, Luis Cabedo, Raúl Sangros, por ayudarnos a entender mejor un tema que nos afecta a todos y que en muchas ocasiones tomamos decisiones erróneas pensando que, antes tú, Raúl, lo has comentado, que pensamos que nuestra responsabilidad acaba cuando tiro la bolsa de botellas de plástico ahí, pero claro, ¿qué sigue después, ¿no? Y es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Bueno, y a todas y a todos los y las oyentes, pues gracias por acompañarnos una vez más en este viaje de innovación con sentido. Os animamos a seguir explorando junto a nosotros los avances tecnológicos y su impacto en la sociedad en nuestras próximas ediciones de Innovar con B de Bar. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales y suscribiros al podcast en iVoox, Spotify o YouTube para no perderos ningún episodio. Hasta entonces, pues salud y hasta pronto.